Bueno, para seguir con el tema de análisis financiero, vamos a explicar aquí el estado de resultados de la empresa productora andina de electrodomésticos SAS. Entonces tenemos el primer año, que está todo en las ventas brutas, devoluciones y descuentos, las cuales estoy mostrando acá. Y estas ventas netas se sacan de la sumatoria de las ventas brutas con las devoluciones y descuentos. Luego seguimos en costos de ventas, que es uno de los valores que ya nos dieron allá de la empresa, lo cual se saca la utilidad bruta, que es lo mismo. Se coge las ventas netas y se resta los costos de ventas. Luego seguimos con los gastos de ventas y administración, que son estos que están acá, los 8.498. Y para sacar su utilidad operacional, cogemos la utilidad bruta menos los gastos de ventas y administración. Ahí ya se desenlaza lo que dice otros ingresos, gastos de interés, otros egresos, ingresos por intereses, corrección monetaria, que son unos gastos o unas utilidades operacionales que nos brinda la empresa. Para esto, cogemos y sumamos desde acá hasta acá para sacar la utilidad antes de impuestos, que nos da 17.014. Ahí también ya sacamos lo que es la apropiación al impuesto de renta, y para darle la utilidad del ejercicio se coge la suma de la utilidad antes de impuestos y los 5.954 de la apropiación al impuesto de renta. Esto es solamente del año 1. Bueno, y seguimos para la variación del análisis vertical de nuestro estado de resultados. Tenemos que por porcentaje se saca esto, ¿no? Entonces, se cogen las ventas brutas con las ventas netas, como ya había mostrado anteriormente, y esas se dividen para que nos dé este porcentaje. Ahí sucesivamente seguimos haciendo casi algo similar, que son las devoluciones y descuentos, dividido entre las ventas netas, para que lo mismo nos dé este porcentaje. Aquí para que nos dé el 100%, este es el de las ventas netas, y entonces lo que hicimos fue coger las ventas netas, dividirlo por las mismas ventas netas, y da el 100%. Y así relevantemente con todos, o sea, cogemos, digamos aquí en este, que se llama, bueno, ventas netas dividido en costos de ventas. Entonces ese es el que nos da el porcentaje de 57,53%. Y así se puede decir que podemos arrastrar casi básicamente todo aquí para abajo para que nos dé el mismo porcentaje y no tener que seguir sacando uno por uno. Aquí, bueno, finalmente, en la utilidad antes de impuestos, que es el porcentaje 26.03, ese lo sacamos igual que como yo lo había hecho anteriormente. Cogimos el valor de utilidad antes de impuestos, que era 17.014, y lo dividimos por el mismo valor, lo cual pues nos da el 26.03%. Lo mismo con el de apropiación al impuesto, cogimos el valor que nos daban anteriormente, que era 5.954, lo dividimos por los mismos 5.954 y nos da 9,11%. Y lo mismo con la utilidad del ejercicio, se divide por el mismo valor. Bueno, seguimos con el año número 2, que es realmente básicamente todo lo que ya hicimos. Listo, entonces tenemos aquí el análisis que sacamos de los activos, lo cual están las ventas brutas, que fue el porcentaje de 100,23%, y nosotros concluimos que las ventas brutas representan el 100,25% de las ventas netas, lo que indica que hay una pequeña deducción por devoluciones y descuentos del 0,25%. Luego seguimos con los costos de ventas y utilidad bruta, que concluimos que los costos de ventas son el 57,53% de las ventas netas, lo que deja un margen bruto del 42,47%, un margen bruto alto, lo cual pues es positivo, ya que indica que los costos de producción están bien gestionados en relación con los ingresos. Seguimos con gastos de ventas y administración y utilidad operacional, que dice que la utilidad operacional es del 29,47%, lo que significa que después de descontar los costos y los gastos administrativos, la empresa mantiene casi un 30% de las ventas como utilidad operativa. Luego seguimos con otros ingresos y gastos financieros y concluimos que es el que está aquí en la parte de acá. Me disculpan porque pues no se alcanza a ver bien, pero se los leo. Concluimos que existen otros ingresos menores del 0,72%, pero los gastos de interés el 3,14% y otros egresos que fueron el 1,11% afectan negativamente la rentabilidad. Aún así, la empresa genera ingresos por intereses del 0,07%, lo que indica inversiones financieras. Lo mismo en la utilidad antes de impuestos y utilidad del ejercicio. Concluimos que la utilidad antes de impuestos representa el 26,03% de las ventas netas, mostrando que la empresa es rentable después de descontar el impuesto sobre la renta, del 9,11%. La utilidad final es del 19,92%, lo que es un buen margen neto. Como conclusión general, respecto a este análisis de los activos, colocamos que la empresa tiene un margen bruto saludable del 42,47%, lo que indica eficiencia en costos de producción. Los gastos operativos están controlados el 13%, permitiendo una alta utilidad operacional del 29,47%. A pesar de que los gastos financieros, la rentabilidad neta sigue siendo sólida, ya que tiene un 16,92%. Se podría trabajar en la reducción de gastos por intereses y otros egresos para mejorar la utilidad neta. Bueno, aquí también tenemos el análisis de los activos de la variación de análisis vertical del año 2. Aquí también pues no se alcanza a ver muy bien, pero se los voy a leer.
Dice, las ventas brutas y ventas netas fueron las ventas brutas que representan el 100.11% de las ventas netas, lo que sugiere una leve deducción por devoluciones y descuentos del 0.11%, un porcentaje menor en comparación con el año 1 del 0.25%. Luego seguimos con costos de ventas y utilidad bruta, que es el que muestra aquí, que dice que los costos de venta son el 62.19%, y ahí aumentaron en comparación con el año 1, que fue del 57.53%, lo que indica un mayor costo de producción o adquisición. Aquí en la utilidad bruta dice que tiene un 37.81%. Allí disminuyó respecto al año 1, ya que pues el año 1 tuvo una utilidad bruta de 42.47%, lo que podría afectar la rentabilidad a largo plazo si la tendencia continúa. Seguimos aquí con los gastos de administración y utilidad operacional, que dice que los gastos de ventas y administración fueron del 16%, un incremento frente al año 1, ya que en el año 1 fue del 13%, y pues esto podría deberse a mayores costos administrativos o de operación. Luego pasamos a la utilidad operacional, que es el 21.81%, lo que muestra una caída en comparación con el año 1, ya que en el año 1 hubo un porcentaje del 29.47%, debido principalmente a los mayores costos de ventas y gastos administrativos. Seguimos con otros ingresos y gastos financieros, que lo muestro acá. Dice que otros ingresos fueron del 1.74% superiores al 0.72% del año 1, lo que indica una mejora en fuentes alternativas de ingresos. Gastos de interés fueron del 4.31% y aumentaron significativamente respecto al 3.14% del año 1, lo que sugiere una mayor carga financiera, posiblemente por préstamos o financiamiento. Otros egresos, que es el que muestra aquí, dice que fue del 1.18%, un ligero aumento en comparación con el año 1, pues ya en el año 1 fue del 1.11%. Ingresos por intereses, que fue del 0.17%, superiores al 0.07% del año 1, lo que indica un mejor rendimiento financiero. Bueno, la corrección monetaria, que es la que muestra acá, dice que es del 0.12%, lo que no estaba presente en el año 1. Seguimos con la utilidad antes de impuestos y utilidad del ejercicio, que se dice que la utilidad antes de impuestos fue del 18.13%, o sea, del año 2, y que fue menor que en el año 1, que en el año 1 fue un valor de 26.03%, reflejando así una disminución en la rentabilidad operativa. Seguimos con la apropiación al impuesto de renta, que en este año 2 fue del 6.34%, una carga fiscal menor que el año 1, ya que pues en el año 1 fue de un porcentaje del 9.11%, lo que podría deberse a menores ganancias imponibles. La utilidad neta, que es esta última, fue del 11.78%, lo que muestra una disminución con respecto al año 1. En el año 1 tuvo un valor del 16.92%, lo que indica que la rentabilidad final de la empresa se redujo. Concluimos que en el margen bruto y operativo en caída, la empresa está generando menos utilidad en relación con sus ventas debido al aumento en los costos de producción y gastos administrativos. Otro que concluimos fue el aumento en gastos financieros, pues allí tuvo un incremento en los intereses pagados, puede ser un factor clave que afecta la rentabilidad. Menor carga tributaria, a pesar de la disminución en la utilidad, el pago de impuestos también se redujo, lo que alivia en parte la caída de la rentabilidad. Y finalmente, la mayor dependencia de ingresos externos, se observa un aumento en otros ingresos y en ingresos por intereses, lo que indica que la empresa busca nuevas fuentes de ingresos. Aquí tenemos el estado de resultados, ya pero el análisis horizontal, pues no me voy a extender explicando esto, que es lo que es ventas netas, utilidad bruta, utilidad operacional, porque pues ya lo expliqué anteriormente. Entonces, a lo que me voy a ir va a ser a la elaboración del análisis horizontal, lo cual, ¿cómo sacamos ahí ese análisis horizontal? Entonces nosotras cogimos lo que fue el año 2 menos el año 1 y lo dividimos en el año 1 para que nos diera el valor del 62%. En las devoluciones y descuentos hicimos la misma fórmula. Y aquí en ventas netas hicimos exactamente lo mismo. Cogimos el año 2, o sea, los 106.349, menos lo del año 1, que son 65.372, y lo mismo lo dividimos otra vez en el año 1. Básicamente, pues de aquí para abajo utilizamos la misma fórmula. Entonces, pues, no me voy a extender, porque pues de la misma fórmula. Ya luego pasamos aquí a lo que es el análisis de ventas y costos, que fue lo que nosotras pues analizamos, que dice que las ventas brutas fueron del 62%, pues ahí tuvo un crecimiento significativo en ventas, lo que indica una expansión en la comercialización del producto o servicio. Tuvimos también las devoluciones y descuentos, que fueron del 27%, allí encontramos una reducción en devoluciones y descuentos, lo que puede significar una mejora en la calidad del producto o estrategias comerciales más eficientes. En las ventas netas, que fueron del 63%, en línea con el aumento en ventas brutas y la disminución en devoluciones, hace que confirme una mejora en la facturación real de la empresa. Pues aquí no lo alcancé a mostrar bien, pero pues ahí se los leo, para que quede bien claro. Tenemos que el costo de ventas fue el 76% y creció más que las ventas netas, o sea, fue del 76% versus al 63%, lo que puede indicar mayores costos de producción o adquisición de bienes vendidos. La utilidad bruta fue el 45% y ahí tenemos que, a pesar del incremento en costos, la utilidad bruta sigue creciendo, aunque a un ritmo menor que las ventas, lo que indica una posible reducción en el margen de rentabilidad bruta. Bueno, seguimos con los análisis de gastos operacionales, que están aquí. Gastos de ventas y administración fueron del 100%, lo cual ahí nosotros concluimos que hubo una duplicación de los gastos administrativos y de ventas, lo que puede responder a estrategias de expansión mayores, salarios o publicidad. La utilidad operacional, que fue del 20%, decimos que aunque los gastos administrativos aumentaron significativamente, la empresa sigue generando mayor utilidad operativa, aunque a un ritmo menor que las ventas netas, que fueron del 63%. Ya luego seguimos con el análisis de otros ingresos y egresos, que son otros ingresos del 292%, aumento significativo en ingresos adicionales,
posiblemente por venta de activos o ingresos extraordinarios. Gastos de intereses, que fueron del 123%, el aumento considerable indica mayor endeudamiento, lo que impacta la rentabilidad neta. Aquí otros egresos del 73%, aumento moderado en otros egresos, lo que podría reflejar pérdidas extraordinarias o ajustes contables. Aquí los ingresos por intereses, que fueron del 281%, tuvo un crecimiento importante en ingresos financieros, posiblemente por inversiones o depósitos a plazo fijo. La corrección monetaria, que fue de menos 124, aquí pues hubo un ajuste financiero relacionado con la inflación o la reevaluación contable. Pasamos aquí al análisis de rentabilidad, lo cual decimos que la utilidad antes de impuesto, que fue más del 13%, pues aumentó, aunque menor al de las ventas del 63%, lo que refleja un mayor impacto de costos y gastos financieros. Pasamos a la apropiación al impuesto de renta, que fue el 13%, lo muestro aquí, y nosotros decimos que en línea con la utilidad antes de impuestos, lo que indica que la carga fiscal se mantiene proporcional. La utilidad del ejercicio fue del 13%, un crecimiento estable pero más bajo que las ventas, lo que sugiere una reducción en la eficiencia operativa. Finalmente ya concluimos en este análisis horizontal que se tuvo un crecimiento sólido en ventas del 63% y una utilidad bruta del 45%, aunque con mayor impacto en costos del 76% y con gastos operativos del 100%. Los gastos financieros, que fueron del 123%, y administrativos, que fueron del 100%, aumentaron considerablemente, lo que afectó el crecimiento de la utilidad neta del 13%. Aquí, en el incremento en otros ingresos fue del 292% y en ingresos por intereses del 281%, lo que ayudó a compensar parcialmente los mayores egresos. También, ya finalizando, tenemos que para mejorar la rentabilidad de la empresa debe controlar los gastos de ventas y los gastos operativos, además de analizar el impacto del endeudamiento. Ya luego seguimos con los indicadores financieros, que fue uno de los últimos temas que hemos realizado, lo cual aquí pues es un poco más fácil, debido a que pues ya esto se basa al análisis horizontal y al análisis vertical, que ya pues llevamos trayendo, y este se basa es por medio de fórmula, lo cual pues aquí se ve la fórmula y aquí se ve el resultado. Entonces voy a explicar. La fórmula del capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Aquí voy a explicar de una vez lo que fue el año 1 y el año 2. Entonces, ¿qué hicimos? Pues coger del estado de resultados el activo corriente del año 1 y restar el pasivo corriente del año 1. Lo mismo en el año 2. La razón corriente es activo corriente dividido en pasivo corriente, lo cual pues hicimos lo mismo que acabé de decir anteriormente, y esto nos dio el resultado de 138, igual para el año 2, que fue de 156%. La prueba ácida es activo corriente menos inventarios dividido en pasivo corriente. Lo mismo lo cogimos de los estados de resultados y nos dio un porcentaje del 73% y en el año 2 del 81%. El nivel de endeudamiento a largo plazo, su fórmula es pasivo no corriente dividido en activos totales. Y lo mismo, nos dio un porcentaje del 6% en el año 1 y en el año 2 del 35%. Bueno, en el índice de apalancamiento son pasivos totales dividido en patrimonio, lo cual en el año 1 nos dio 73%, en el año 2 97%. La cobertura de intereses es utilidad operacional dividido en gastos financieros y nos dio el 830% y en el año 2 421%. Seguimos con margen de utilidad operacional, que es utilidad operacional dividido en ventas por 100. Aquí pues me explicaban que es mejor no colocar el por 100, porque pues eso ya es como para el porcentaje. Entonces pues es preferible no colocarlo. Y aquí pues en el año 1 nos dio el 26% y en el año 2 el 18%. Seguimos con el ROA, que es rendimiento en activo total, que es utilidad neta dividido en activos totales por 100. Aquí pues en el año 1 nos dio el 16%, en el año 2 el 14.9%. Luego seguimos con el ROE, que es el rendimiento del patrimonio. Y pues lo mismo, es utilidad neta, pero a cambio, a diferencia del ROA, es dividido en el patrimonio por 100. Y pues en el año 1 da el 28% y en el año 2 el 29%. Ya luego seguimos pues a nuestro análisis, que decidimos que en el capital de trabajo creció de 9.510 a 16.656. Y pues esto es positivo, la empresa tiene más liquidez a corto plazo. Luego, la razón corriente y la prueba ácida. En la razón corriente pues se mejoró del 138% a 156%. La prueba ácida aumentó del 73% a 81%. Y lo interpretamos así: mayor capacidad para cumplir obligaciones a corto plazo sin depender de inventario, buen manejo de liquidez. Luego pasamos al nivel de endeudamiento a largo plazo, que es el que muestro aquí, pues este subió del 6% a 35%. La empresa está financiando su crecimiento externo, el riesgo financiero aumenta, aunque no es alarmante. Luego, la cobertura de intereses disminuyó del 830% a 421%. Y se interpreta así: aunque la cobertura sigue siendo buena, la empresa ahora destina mayor parte de su utilidad operativa al pago de intereses, y pues ese es un punto de alerta. Luego les voy a seguir leyendo el resto, que es el margen de utilidad operacional. Este cayó de 26% a 18%. Los costos operativos están creciendo más rápido que las ventas. En el ROA se bajó ligeramente del 16% al 14.9%. El ROE subió del 28% al 29%, que pues aquí lo podemos diferenciar. Ya recomendaciones que le damos a esta empresa es que debe controlar el crecimiento de la deuda a largo plazo, que debe mejorar los procesos de producción para prestación de servicios para recuperar el margen operativo, y también que debe invertir en activos más productivos o tecnológicos que generen mejor rendimiento para mantener políticas prudentes de dividendos para fortalecer el patrimonio. Entonces, pues así concluimos con esta empresa, con la empresa productora de electrodomésticos A, y pues esto es todo lo que realizamos en ella.